¿ya? Tema 22. Ahí está. El realismo en el Perú. Bien, la semana pasada habíamos tratado ya el tema del romanticismo, ¿correcto? Hablamos de la época de Ramón Castilla, la prosperidad falaz y los románticos, pues los románticos como Salaberry, sobre todo como Ricardo Palma, ¿no? Y tú te habrás dado cuenta pues que ningún romántico habló pues de la vida nacional, ningún romántico habló pues de los problemas del país, porque tampoco no es pues su estilo, ¿no? No les gusta hablar de la realidad. Ellos prefirieron, ¿no? Digamos, despegarse de la realidad, ¿no? Hablando de los sentimientos, hablando de las penas de amor, o como Ricardo Palma, hablando del pasado, ¿no? Del pasado, de nuestra historia, pero mezclado con imaginación, con mucho humor, pero definitivamente no era pues una historia, digamos, objetiva o seria, ¿no? Entonces, ahora viene el cambio. Todo movimiento rompe con lo anterior. Viene ahora el realismo, ¿no? Que justamente reacciona contra toda la temática romántica anterior. Ya, pero ¿qué pasó? Para que haya este cambio de romanticismo a realismo tiene que haber pasado algo, ¿no? Claro, hay un contexto histórico, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué sucede en esta época, quiénes son los autores y cuál es la nueva temática, ¿ya? Bien, para empezar, chicos, estamos hablando de una época muy, pues, dramática para el Perú, trágica, diría yo, una época en que el Perú está destruido. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué hecho histórico fue el más trágico de nuestra historia republicana? Pues, como todos lo sabemos, pues fue la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, ¿no? Que nos dejó destruidos y arruinados, ¿no? En ese panorama de la guerra, ¿no? Tras la guerra aparecen pues los autores realistas como don Manuel González Prada, ¿no? Prada va a ser pues el mayor pensador de esa época, el líder del realismo en el Perú y que va pues a frente a todo lo que vivió el Perú, va a plantear pues una urgente renovación del país, ¿no? Y que se resume en esta famosa frase, fíjate, esta frase que todos alguna vez le hemos escuchado, la frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esa es la frase más célebre de Manuel González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? ¿Y qué significa esto, chicos? ¿A qué se refiere? Ojo que esto no tiene que ver tanto con la edad, no tiene que ver tanto con la edad. Jóvenes a la obra no significa los que tengan 16, 17, 18 necesariamente, sino jóvenes, más que de edad, jóvenes de espíritu, jóvenes de ideas, de espíritu, ¿ya? Esos jóvenes que tienen, pues, eh, ideas de cambio, que tengan también mucho entusiasmo para renovar al país. Así era el joven peruano fuerte de espíritu, ¿no? Así hablaba el joven peruano. Viví la guerra con Chile, estoy listo para reconstruir la nación. Esa era la mentalidad, chicos, ¿ya? Menos mal que hasta el día de hoy también, todavía, ¿no? Hay ese espíritu, ¿no? ¿Sí? O no, o hay jóvenes que tienen el espíritu viejo, que se sienten cansados. ¿Hay o no hay? ¿Han escuchado, han visto eso, chicos? Hoy creo que sí, ¿no? Sí, hay algunos jóvenes de este siglo XXI, dicen, estoy cansado, ¿no? Eh, necesito megas, ¿no? Viven pensando solo en los videojuegos, ¿hay o no hay? Sobre todo que se sienten cansados, esos que vienen adormecidos, esos alumnos que se dormían encima de la carpeta en las clases presenciales, o que se duermen, apagan su cámara en las clases virtuales, ¿hay o no hay esos alumnos? Espero que no haya en esta sala, ¿no? No, no creo, pero hay
en el país hay, pues chicos, y González Prada no quería jóvenes cansados, adormecidos, que no sepan nada de su historia, que no sepan nada de la realidad, que se dejan guiar por lo que dice un periódico o un canal, ¿no? No investigan por su cuenta. No, no, el joven que quiere, González Prada es un joven que esté instruido, que esté informado, un joven pensante, ¿no? Para que pueda, pues, también participar en la renovación del país. Esa era la idea del joven para González Prada, un joven de espíritu, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso va a ser algo que vamos a encontrar en una obra de este escritor, en su famoso Discurso en el Politeama, ¿ya? Hoy vamos a analizar el Discurso en el Politeama de Manuel González Prada. Listos, entonces comencemos el tema. Listo, ahí comenzamos entonces. Ya, entonces primero marquemos el contexto histórico, lo que ha sucedido en el Perú, ¿no? Ya hemos mencionado que el Perú ha atravesado una funesta guerra con Chile, ¿no? Una guerra que nos dejó pues destruidos, mutilados, hubo mutilación del territorio, perdimos Arica, perdimos Tarapacá, Tacna se quedó en poder de Chile muchos años, ¿ah? Tacna vuelve al Perú en el siglo XX, ya en la época de Leguía, durante muchas décadas estuvo en poder de Chile, ¿no? ¿Qué más? La guerra pues nos deja arruinados económicamente, ¿no? La guerra nos deja también un trauma psicológico que hasta hoy les dura a muchos, ¿no? O sea, la guerra pues definitivamente nos dejó pues destruidos y arruinados, ¿no? Entonces, en un contexto de guerra, chicos, ¿será lógico hablar en la poesía o en la literatura, hablar de amor, hablar de fantasías? No, pues eso ya no cabe, ¿no? La guerra con Chile mata al romanticismo. La guerra con Chile exige que se hable de la realidad, de los problemas, de que se analice por qué perdimos la guerra, cuál es la situación del Perú, ¿no? Entonces, la guerra con Chile va a ser el factor histórico, ¿no? Que va a marcar el cambio de romanticismo a realismo, ¿ya? También, obviamente, si el Perú está destruido, lo que se busca es la reconstrucción nacional, ¿sí? La reconstrucción nacional. Y aparecen, pues, gobernantes que van a plantear esto de la reconstrucción nacional. Aparecen figuras como Miguel Iglesias, como Andrés Avelino Cáceres, como Nicolás de Piérola, pero desgraciadamente, como suele suceder, lo que hacen es pelearse entre ellos, ¿no? Sí, pelearse entre ellos, llevarnos a guerras civiles, que de nada pues sirvieron y nos continuaron pues en el atraso, ¿no? El Perú continuaría pues con serios problemas, con una fuerte crisis económica, política, social, incluso moral, ¿no? Ya, ese es el panorama que vive el país y en este panorama aparecen los realistas, ¿ya? Los escritores realistas. Pero veamos ahora sí qué caracteriza al realismo en el Perú. Ya. Primero digamos que el realismo viene de Europa, chicos, ¿sí? Viene de Europa, esto comenzó en Francia en el siglo XIX con grandes intelectuales como Stendhal, eh, Balzac, ¿no? Gustavo Flaubert, Emilio Solano. Luego vendrían los rusos como Dostoyevsky, Anton Chekhov, ¿no? Pero esto comienza en Europa y va a llegar a nuestro país en los años finales de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Comienza en los últimos años de la guerra con Chile, hasta las primeras décadas del siglo XX. El realismo nace como una literatura de análisis, de acusación. Claro, es una literatura que analiza la situación nacional, que va a denunciar, ¿no? Acusa, denuncia todos los malos manejos, los vicios nacionales, ¿ya? Entonces, todo lo contrario, pues, al, al romanticismo anterior, ¿ya? Entonces, si vemos las características, a ver, características del realismo. Número uno, los realistas rompen con el romanticismo.
Rechazan ese tono intimista, sentimental de los románticos. Rechazan el pasadismo, ¿no? ¿Para qué hablar del pasado? El pasado fue amargo, según los realistas. El pasado ha sido negativo, ¿no? Hablemos del presente, de los problemas actuales, ¿no? Proyectémonos al futuro, ¿no? Entonces, los realistas deslindan con los románticos. Los realistas plantean incluso que los románticos vivieron en las nubes, ¿no? ¿No? Que, o sea, que no tenían los pies puestos en la tierra, no veían la realidad o no querían verla, ¿no? Entonces, el realismo rompe con el romanticismo. ¿Qué más? En segundo lugar, el movimiento realista en el Perú tiene propósito social y moral, ¿ya? Los autores de esta época ya no buscan expresar sentimientos, no buscan transmitir ideas, ideas de cambio, ¿ya? Ideas sobre pues, los problemas del país, ¿no? Estos autores buscan denunciar problemas sociales, problemas que aquejaban a nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, se vive la explotación del indio, la explotación del obrero, la marginación de la mujer en la educación, ¿no? Se cuestiona también un poco la indiferencia de muchos peruanos ante los problemas del país y sobre todo hay un propósito moral, chicos. Se ataca severamente la corrupción. Es una historia, pues chicos, de toda la vida, de toda nuestra historia republicana, ¿no? Desde la etapa colonial incluso, ha habido corrupción en el país. Entonces ellos critican todo tipo de corrupción, corrupción de gobernantes, de jueces, de militares, hasta de curas, ¿no? Entonces una literatura muy, muy crítica, ¿no? Que busca moralizar, busca corregir los grandes problemas, los grandes vicios que se daban en nuestra nación, ¿no? Otra característica del romanticismo es la postura antihispánica y anticlerical. ¿Qué es esto de antihispánico? El mismo nombre lo dice, ¿correcto? Antihispánico es que está en contra de lo español. Sí, los realistas han analizado y han llegado a la conclusión que muchas taras de nuestra sociedad son herencia española, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Esto de, el afán de enriquecerse, de succionar los tesoros de nuestra patria. ¿Esos chicos viene de los incas o de los españoles? ¿De dónde viene esta codicia por el oro, por las riquezas, por saquear, ¿no? Los incas no tenían esa mentalidad, ¿no? Eso viene de los españoles, ¿no? Y eso se vio pues en la etapa colonial, ¿no? Un saqueo pues terrible de nuestras riquezas, ¿no? La ociosidad, chicos. La ociosidad viene de los incas o de los españoles, ¿no? Recuerda que los incas tenían un lema que era a ver, Amayuya, no sea mentiroso, ¿no? Amazúa, no sea mentiroso, Amaqueya, ¿no? Amaqueya, ¿qué significa? No seas ocioso. Era una ley moral en la sociedad incaica, ¿no? Ahí no querían a los vagos, a los ociosos, ¿no? Pero todo eso viene, pues, ¿no? De, de la influencia de muchos españoles que no trabajaban, vivían pues solamente la riqueza que se llevaban del Perú, ¿no? O sea, y aparte pues que los españoles pues nos aplastaron en la colonia, ¿no? Miren lo que hicieron con los indígenas, los convirtieron en esclavos, los aniquilaban. Entonces los realistas van a criticar mucho la herencia española, ¿ya? No solamente históricamente, en el plano histórico, sino también en el plano literario. Ellos dicen que durante mucho tiempo hemos vivido imitando la literatura española, ¿no? Que la literatura peruana no ha sido un fruto nacional, ¿no? Sino que ha sido pues, una prolongación de la literatura española. Y ahora había pues que buscar una renovación también en la literatura, generar una literatura más propia, más original, ¿no? Entonces, ellos eran anti-españoles, ¿no? ¿Qué más? Estos autores también son anticlericales.
Sí, los realistas mayormente seguían de doctrinas científicas, ¿no? Seguían de esta filosofía llamada positivismo, y eso hace pues que ellos cuestionen todo tipo de asuntos metafísicos, incluyendo la religiosidad. Ellos van a cuestionar al clero, ¿ya? Eh, Principalmente porque había el tema de que las instituciones educativas, colegios y universidades, todavía estaban bajo el control del clero y se impartía una educación todavía pues a la antigua, ¿no? Solamente se enseñaban asuntos teológicos o metafísicos y no había pues mucho impulso de la ciencia, ¿no? Entonces ellos van a cuestionar eso. Por otro lado, van a cuestionar, por ejemplo, eh, la marginación que se hacía a la mujer en la educación, ¿sí? A la mujer pues no le permitían acceder a una educación secundaria, menos educación superior. Si se educaban, las educaban en colegios conventuales, ¿no? Que eran pues instruidas por monjas, que pues les enseñaban a ser pues sumisas, ¿no? A ser eh, solamente madres, ¿no? Pero no había pues la opción de que ellas puedan estudiar algo que ellas quieran, que puedan pues ser independientes, ¿no? No había esa opción, ¿no? El rol de la mujer era ser madre, ¿no? Cuidar hijos, nada más, no salir de su casa. O por último, ir a un convento, ¿no? Entonces, todo eso va a ser cuestionado, ¿no? Ah, y de hecho va a haber también corrupción. Esa es otra cosa que también se criticó mucho. Habían malos sacerdotes, no todos, claro, ¿no? Habían malos sacerdotes que cometían fechorías en la sierra peruana, ¿no? Que se amancebaban con mujeres que engendraban hijos, ¿no? Y pues no los reconocían. Por otro lado, había pues también eh, el hecho de vivir de los tributos de los indios, ¿no? Entonces, todo eso se va a cuestionar. Estos autores van a investigar, van a analizar y van a cuestionar todo tipo, pues, de malos manejos, todo tipo, pues, de anomalías de nuestra sociedad, ¿no? Otra característica, ojo, esto es importante, chicos. Esto es una diferencia entre el realismo europeo y el realismo peruano. El realismo peruano fue muy nacionalista, tuvo un nacionalismo agresivo, ¿ya? Nacionalismo agresivo. O sea, los realistas sintieron mucho apego a la patria, a lo propio, y al mismo tiempo rechazo a todo lo que es pues foráneo, a lo que es extranjero. Y esto principalmente se refiere a un rencor contra Chile. Sí, los realistas peruanos van a plantear un fuerte rencor a Chile por todo lo que se vivió, pues, porque ellos fueron testigos de la mutilación del territorio, fueron testigos de la invasión a Lima. Tú sabes que los chilenos llegaron hasta Lima. Oye, si no intervenían los franceses, destruían todo en Lima, ¿no? Pero sí lo hicieron, porque los chilenos en su entrada pues arrasaron, incendiaron, saquearon, violaron mujeres, así fue, ¿sí o no? Entonces los realistas tenían un fuerte rencor a los chilenos. Ellos planteaban la revancha, que había que recuperar los territorios perdidos, que había que recuperar Arica, Tarapacá, Tacna, ¿no? Que había pues que llevar adelante una venganza incluso, ¿no? Decían, mueran los chilenos. Así era en ese tiempo. Bueno, de repente era lógico hasta cierto punto por lo que ellos vivieron eso, les tocó vivir eso. Hoy ya eso suena pues retrógrado, suena ya, ya algo que ya no va, pues chicos, y ahora ya no vamos a estar pensando en venganza contra Chile, ¿no? Aunque algunos todavía piensan, ¿no? No vamos a ir odiando, no hay que vivir del odio, chicos. El odio no es bueno, el odio te hace daño a ti, ¿no? ¿Ya? Hay que, hay que hacer un análisis personal o un análisis de nuestra nación,
atender los problemas propios, ¿no? Claro, además una cosa es el pueblo chileno y otra cosa son sus gobernantes. Hay que diferenciar, chicos, ¿no? Igual que en el Perú, pues, una cosa son sus gobernantes y otra cosa es la nación peruana, ¿no? En esa época, la guerra con Chile, tú sabes que el presidente de Chile tenía sus intereses personales, tenía sus negocios, sus empresas en el sur del Perú, ¿no? Y al final convirtió un problema personal en un problema nacional, ¿no? Genera una guerra, ¿no? ¿No? Catastrófica, pues, para todos, porque también mueren peruanos y mueren chilenos, ¿no? ¿No? Entonces, así, pues, ¿no? Entonces, la cuestión de esos tiempos era, pues, un rencor a Chile, ¿no? Por lo que les tocó vivir, ¿no? Bien, finalmente, en esta época se pone de moda el ensayo, ¿no? Y en cuanto a los géneros, se cultiva el ensayo, ¿no? ¿Ya? Ojo, el ensayo es un género que permite el análisis, ¿ya? Analizar temas serios, ¿no? Temas políticos, temas sociales, temas culturales, ¿no? ¿Ya? Es el género que encaja bien, pues, ¿no? Para analizar la situación del Perú tras la guerra con Chile, ¿no? ¿Ya? Eso vino en un examen de admisión de hace un par de años, ¿ah? ¿Cuál es el género que permite el análisis del Perú, ¿no? Luego o en un contexto de posguerra, pues, ¿no? El género que se usó en esa época fue el ensayo. También se trabaja la narración extensa, va a permitir, pues, describir, detallar, pues, eh, temas sociales y políticos de esa época. Bien, en suma, el realismo fue todo lo contrario del romanticismo, ¿no? Todo lo contrario del romanticismo, ¿no? Bien, veamos, y por último, una más, ¿ah? Ya, claro, lógico, el realismo busca la renovación del país. Ya, esta crítica, todo este análisis que ellos hacen, tiene como objetivo renovar al país. Era el momento de hacer un cambio, chicos, un cambio radical en el país, ¿ya? Acabar pues con todos esas anomalías, tanto en la clase política como en los gobernados, ¿no? En la nación, ¿no? Bien, representantes del realismo en el Perú. Ahí están. Tenemos en primer lugar al líder del realismo, el, el maestro Manuel González Prada, ¿no? Otro realista peruano es Abelardo Gamarra. Tenemos a la cusqueña, la escritora cusqueña Florinda Mato de Turner, que escribió Aves sin nido, ¿no? Gran novela. Mercedes Cabello de Carbonera, que escribe la novela El Conspirador, también es una excelente novela, recomendable, ¿no? Amalia Puga de Lozada, autora del Jabón de Hiel. Teresa González de Fanning, autora de Ambición y Negación. A ver, chicos, ¿qué llama la atención de esta lista de escritores? ¿Qué es lo que salta a la vista? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Algo distinto, ¿no? Que no se había dado hasta este momento en la literatura peruana. A ver, ¿quién lo dice? Eco. Hay mujeres escritoras, exacto, ¿no? Hay una generación femenina muy notable en esta época. Si tú observas lo pasado, a ver, en la época romántica hubieron mujeres escritoras, ¿no, verdad? En la época del costumbrismo hubieron mujeres escritoras, tampoco. En la etapa colonial hubo mujeres escritoras, por ahí mencionaron a una tal Amarilis, pero que era un apodo, no era un nombre real, era un seudónimo. Y no se sabe quién fue también. Es un misterio hasta el día de hoy. Una tal Amarilis, ¿no? Pero nadie más. En la época prehispánica, no, ahí no hubo mujeres que compusieron obras. Entonces, como te das cuenta, no ha habido prácticamente literatura femenina en el Perú hasta este periodo.
En la época del realismo, ahí sí aparecen una generación de mujeres intelectuales. ¿Por qué crees que hasta ese momento no habían mujeres intelectuales que eran escritoras en el Perú? ¿Ah? ¿Por qué en el Perú hasta ese momento no habían mujeres escritoras? A ver, ¿qué opinas? ¿Habían leyes que lo prohibían? Mm, bueno, sí, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, no había acceso, no había leyes que permitan la educación de la mujer, ¿no? Claro, no había oportunidades. O sea, era una sociedad, digamos, patriarcal, machista, ¿sí o no? Según la sociedad no oficial, el rol de la mujer era ser mamá, solamente estar en su casa, criar hijos, atender bien al marido, punto, ¿no? O sea, que para qué va a estudiar si sola va a ser ama de casa, ¿no? O sea, a la mujer la tenían marginada en esa condición, ¿sí o no? ¿No? Las mujeres no podían ir al colegio, a hacer secundaria, menos a la universidad. No es como ahora que tú, pues, tú puedes postular a la universidad, ser profesional, ser empresaria, ser una líder en tu carrera, ¿no? En esa época no era así, pues, la mujer estaba marginada, ¿no? Pero en esta época, ¿no? Surge, pues, una generación femenina, mujeres pensantes, mujeres que se van a independizar de esa situación de marginación y van a comenzar a estudiar, van a comenzar a educarse por sí mismas, van a reclamar por los derechos de la mujer. Y aparecen, ¿no? Mujeres que escriben, pues, ¿no? Mujeres intelectuales, como vemos aquí, Florinda Mato, Mercedes Cabello, ¿no? Amalia Puga, Teresa González de Fani, hay más, ¿sabes? Está también María Nieves Bustamante, o sea, toda una generación femenina, pues, ¿no? Que, que marca una época, ¿no? De literatura realista, literatura de defensa de la mujer también, ¿no? Bien, para postular, por ejemplo, siempre piden dos autores, González Prada y Clorinda Mato, ¿ya? Hoy vamos a hablar de ambos, tanto de González Prada como de Clorinda Mato de Tártaro, ¿ya? Entonces, comencemos con Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada. Estamos, chicos, frente, pues, al pensador más importante del siglo XIX, maestro de maestros, ¿sí? Un intelectual cuyas ideas han sido pues asimiladas por otros intelectuales, ¿no? Como Mariátegui, como César Vallejo, Abraham Valdelomar, José María Arguedas, han seguido, ¿no? Las enseñanzas de Manuel González Prada, ¿no? González Prada, jóvenes, fue sin duda el líder del realismo en el Perú. ¿Ya? Le recordarían con célebres apelativos como el apóstol de la muerte. ¿Por qué? Porque González Prada era un autor sumamente crítico, sumamente severo, ¿no? Él pues decía las cosas así directamente, sin pelos en la lengua. Él era un autor frontal, ¿no? Que se tumbaba con sus críticas a los caudillos, a los malos gobernantes, a los jueces corruptos, a los, a los gamonales abusivos, a los curas que también vivían de tributos y trabajos de indios. Entonces, él va a ser un autor muy, muy crítico. Por esa severidad, por esa crítica ácida, demoledora, le pusieron este apodo de el apóstol de la muerte, ¿no? También le llamaron el anarquista. Sí, González Prada divulgó esta ideología llamada anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? ¿Han oído de eso, chicos? El anarquismo. Incluso yo veo que hay chicos que hasta en su pantalón se ponen la A de anarquista. Yo soy un anarquista y a veces no saben qué es eso. ¿Qué es un qué es anarquismo?
Ajá, muy bien, por ahí veo que me escribes. Correcto, Jordan. Es una ideología que plantea anular el Estado, abolir el Estado, no al gobierno, ¿cierto? Eliminar el Estado y todo tipo de autoridad innecesaria. Bueno, eso resulta radical, ¿no? Radical, ¿no? Pero esa es la prédica anarquista. Abolir el Estado y abolir todo tipo de autoridad innecesaria. Entonces no debe haber gobernante ni gobernado, sino todos libres, libertad para todos, justicia para todos, ¿no? Es que en el Perú había tanta corrupción, chicos, que la solución para González Prada era anular el Estado, ¿no? Y que haya pues una libertad individual, ¿no? Eh, Era pues una ideología que viene de Europa, esto luego se plantea también en, en el ámbito de las masas obreras, surge luego un anarcosindicalismo, ¿no? Que plantea también pues, justamente abolir el Estado, ¿no? Y libertad de derechos para los trabajadores, ¿no? Entonces él va a divulgar esta ideología que era radical, pues, ¿no? Y le llamaban el anarquista, ¿no? El anarquista, ¿no? Bien, ¿qué más? Sigamos viendo sobre la vida de González Prada. Manuel González Prada nació en Lima en 1844 en una familia aristocrática, una familia muy acomodada, una familia de tradición colonial incluso, ¿no? Y a pesar de eso, ¿ah? A pesar de que González Prada tuvo una posición muy privilegiada, nació en una cuna de oro prácticamente, fue un hombre muy sensible con los sectores sociales más oprimidos en el país. González Prada se acercó al indígena, al campesino. González Prada se acercó al obrero, ¿no? Analizó su situación. González Prada fundó movimientos sindicales de obreros en el Perú. González Prada participó en luchas sociales en esa época, a pesar de que él era un hombre de la alta sociedad limeña. O sea, era un intelectual comprometido, pues chicos, ¿no? Y era González Prada. Eso no se veía mucho en el Perú, ¿no? Y hasta hoy no se ve, pero ¿cuándo has visto a ver a Vargas Llosa en una marcha? ¿No? Nunca, sí o no. A Beto Ortiz, peor, no ese que iba a estar ahí, no, no. Eh, entonces, González Prada era un intelectual comprometido, comprometido. A ver, por ahí me dicen, el profesor nació en 1900, 1800, es 1800, estamos en el siglo XIX. Nació en 1800, 1940 es 8, 1848, o sea, sí, ¿verdad? Hay una contradicción, ¿no? 48 y murió en 1918, pero es 1800, ¿no? Y entonces González Prada viene de una familia aristocrática, pero es un escritor muy comprometido con las luchas sociales de esa época, ¿ya? Eh, González Prada estudió en San Marcos, donde ya se nota su postura, pues, anarquista, positivista, ¿no? Y cuestiona, pues, la intervención del clero en la educación, ¿no? O sea, el hecho de que se impartan cursos de teología, cursos metafísicos, no iban acorde a la época, pues, ¿no? O sea, eso tenía, pues, eh, o sea, eso tendría que estar dirigido, ¿no? A los que tenían vocación religiosa. Sin embargo, pues la educación era así para todos, ¿no? Entonces, González Prada va a plantear, pues, el cientificismo en la educación, ¿no? ¿No? Como hacían en Europa, pues, ¿no? Después González Prada se va a dedicar también a la investigación científica, justamente por ser positivista, a él le gusta la ciencia, pues, ¿no? Entonces él en su juventud hizo investigaciones científicas, ¿no? En la hacienda de su familia, ¿no? Ahora, en el ámbito literario, Manuel González Prada eh, va a plantear una serie de renovaciones. Por ejemplo, él en el campo de la poesía, cuando era jovencito, antes de la guerra con Chile, él renovó la poesía peruana trayendo nuevas estrofas de origen francés, ¿ya? Él trajo
nuevas estrofas de origen francés como el triolet, ¿ya? El triolet y el rondel. Estas son formas poéticas francesas que van a desplazar a las formas poéticas españolas. O sea, González Prada dice, basta de copiar el molde español, miremos otras influencias, ¿no? Hemos imitado a España durante generaciones. González Prada rompe con la influencia española y comienza a asimilar la poesía francesa, ¿ya? Y trae estas dos fórmulas poéticas, triolet y rondel, que renovaron la poesía y se anticiparon a un movimiento, ¿ya? Con esto se anticipa al movimiento modernista. El modernismo viene después, chicos, lo funda Rubén Darío, ¿correcto? Y el modernismo tiene influencia francesa también, pero González Prada se adelanta con estos aportes y por eso que a él se le llama precursor, precursor del modernismo, ¿ya? Precursor del modernismo, por haber renovado la poesía con fórmulas poéticas francesas, ¿ya? ¿Cuál es el triolet y el rondel? A ver, para un poco acotar algo más sobre esto. ¿Qué es triolet, profesor? ¿Qué es rondel? Mira, aquí te pongo un par de ejemplos. Rondel. Rondel es un poema que comienza y termina con una misma frase, ¿ya? O sea, el poema termina tal y como comenzó. Ahí está el ejemplo. Rondel, dice, ¿no? Aves de paso que en flotante hilera recorren el azul del firmamento, exhalan a los aires un lamento y se disipan en veloz carrera. Son el amor, la gloria y el contento. ¿Qué son a las mil y mil generaciones que brillan y descienden al ocaso, que nacen y sucumben a millones? Aves de paso. Fíjate, el poema comienza con la frase aves de paso y termina con la misma frase aves de paso. A esa construcción se le llama rondel, ¿ya? Rondel. Otro ejemplito, digo, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entre sonrisas y sonrojos, algo me dicen tus ojos. ¿Te diste cuenta que el poema comenzó con algo me dicen tus ojos y terminó con algo me dicen tus ojos? Eso es un rondel, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué es un triolet? Un triolet es un poema donde un verso se repite 3 veces, ¿ya? Un verso se repite 3 veces. El mismo verso se va a repetir 3 veces. Ya, por ejemplo, acá, mira, dice, al fin volvemos al primer amor, como las aguas vuelven a la mar, con tiempo, ausencia, engaños y dolor, al fin volvemos al primer amor. Si un día, locos en funesto error, mudamos de bellezas y de altar, al fin volvemos al primer amor, como las aguas vuelven a la mar. Ya, ¿se han dado cuenta qué verso se repite? Ahí se vea. El verso que se repite es, ahí está, al fin volvemos al primer amor. Una vez, por acá otra vez, y por acá abajo por tercera vez. Se repitió 3 veces el mismo verso. ¿Ya? Eso, chicos, no es anáfora. Anáfora es cuando se repite una palabra, una o más, al comienzo del verso. Pero aquí lo que se hace es repetir todo el verso. Todo el verso completo se repite. ¿Ya? Cuando se repite 3 veces se llama triolet. ¿Ya? Tri viene de 3, ¿no? Triolet. Bien, entonces, estas son fórmulas poéticas que se cultivaban en Francia. ¿Ya? Entonces, González Prada lo trae al Perú y con esto se convierte en un precursor del modernismo, ¿ya? No olviden eso, chicos. Esto lo han preguntado, si más no me equivoco, 3 o 4 veces en examen de admisión de San Marcos. ¿Por qué González Prada es precursor del modernismo? Porque él renovó la poesía peruana con el rondel y con el triolet. ¿Correcto? Ya, a ver, regresemos por acá. Además de ser precursor del modernismo, González Prada también fue precursor del indigenismo. Claro, González Prada planteó la defensa del indio,
González Prada denuncia en sus escritos que el indígena peruano sigue siendo explotado en nuestro país, que antes en la colonia lo explotaron los españoles y que ahora el indígena era vilmente explotado por los gamonales, por los gobernantes, por los jueces, ¿no? Entonces, González Prada eh, va a protestar, va a reclamar por los derechos ancestrales, porque esos derechos no son de ahora, eran derechos ancestrales, ¿no? Del indígena. González Prada se pregunta, ¿qué es el Perú? ¿Cuáles son las raíces de la identidad peruana? Y él llega a la conclusión que la raíz de la identidad peruana es el indígena. Claro, ¿quiénes estuvieron primero en estas tierras? ¿Los indígenas o los españoles? Los indígenas. Una pregunta, chicos. ¿En Lima habían indígenas en el pasado? Antes que vengan los españoles, ¿habían indígenas en Lima? ¿Existía alguna cultura Lima? A ver, ¿qué dicen ustedes que han estudiado un poco más de historia que yo? Sí, ¿no? Sí existía una cultura Lima, ¿no? Existían comunidades indígenas aquí en Lima. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Ah? ¿Por qué ya no están acá? ¿Qué pasó con ellos? Claro, fueron invadidos, pues vienen los españoles y los botan o los aniquilan y se apropiaron de todos, ¿sí o no? Así es, pues chicos, ¿no? O sea, los legítimos dueños eran las comunidades indígenas y los españoles usurparon esos territorios, ¿cierto? Entonces González Prat dice, ellos eran los dueños antes, ¿no? Ellos eh, representan la raíz de la identidad peruana. González Prada dice, el verdadero Perú no lo forman los criollos que vivimos en la costa, que vivimos en Lima. El verdadero Perú lo forman las grandes muchedumbres de indígenas que habitan la sierra o los Andes del Perú, ¿no? Porque hasta ese momento se piensa que el Perú es solo Lima, ¿no? Que el peruano es solamente el blancón colorado de buen apellido, y no es así, pues, ¿no? González Prada dice, el verdadero Perú, ¿no? Lo forman las grandes masas de indígenas y, por supuesto, de mestizos, porque en el Perú, bueno, ya pues la población es mayormente mestiza, ¿no? ¿No? Entonces, él va a plantear sobre todo la defensa del indígena. González Prada dice, el indígena luchó por el Perú. A pesar de que era explotado, luchó por el Perú en la guerra con Chile. Es cierto, chicos. La mayor parte de los combatientes en la guerra con Chile por el Perú fueron los indígenas. Los limeños, los limeños lucharon para defender Lima nada más, ¿eh? Pero en el resto del país, ¿quiénes lucharon? Los indígenas. Ellos pusieron el pecho por el Perú. Ellos dieron la vida por el Perú. ¿Y qué dio el Perú por ellos? Explotación, engaño, menosprecio, ¿no? Entonces, había llegado la hora de defender al indígena. González Prada se declara defensor del indígena junto con otros intelectuales de esa época, y por eso que él va a ser considerado precursor del indigenismo, ¿ya? Él se adelanta al movimiento indigenista, ¿no? Tú sabes que el movimiento indigenista viene ya después con grandes escritores como Ciro Alegría, José María Argueda, que ya ellos viven en el siglo XX. González Prada en el siglo XIX ya plantea la defensa del indio, ¿no? Y entonces, dos cosas, ¿ah? Precursor del modernismo en poesía y precursor del indigenismo en su prosa, en sus ensayos sobre todo, ¿no? Bien, entonces ahí está la renovación poética y eso hace que él sea un premodernista, ¿no? Estos poemitas aparecen en un libro titulado Minúsculas, ¿ya? Este es un libro de poesía, ¿no? Y tú dirás, profe, pero él no es realista, ¿por qué hace poemas así medio sentimentales? Ah, lo que pasa es que González Prada fue poeta
soñador antes de la guerra con Chile, cuando era jovencito. Eso es normal, pero cuando uno es jovencito, que escribe poesía amorosa o sentimental. Aunque no es también tan sentimental, sentimental, no llega a lo cursi, ¿no? Como los románticos anteriores, ¿no? Y maneja el tema sentimental de manera más sobria, ¿no? Más serena, digamos, ¿no? Pero eso fue antes de la guerra con Chile. Viene la guerra, nos destruyen y González Prada se transforma. Muere el poeta soñador y nace el polémico realista, el escritor crítico. ¿Ya? Entonces la guerra con Chile va a marcar el cambio en el estilo de González Prada, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos libros. No olvide que el género favorito de González Prada fue el ensayo. ¿Ya? También fue poeta, pero lo que más pesa en su producción literaria son sus ensayos, libros de análisis, obras como Páginas Libres, Horas de Lucha, Grafitos, Bajo el Oprobio, Anarquía, Propaganda y Ataque. ¿Ya? Estos son libros de ensayo, libros de análisis, donde él enfoca diversos temas que tienen que ver pues eh, con cuestiones políticas, sociales, culturales, literarias, ¿no? ¿No? González Prada fue sin duda el mejor ensayista del siglo XIX, del siglo XIX, ¿ya? Ya en el siglo XX viene otro gran ensayista que es José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, ¿no? A ver, Jordán nos pregunta por el discurso en el Politeama. Claro, ese discurso es parte de un libro que se llama Páginas Libres, ¿ya? En un momento vamos a hablar de eso justamente. El discurso en el Politeama está inscrito o incluido en la obra Páginas Libres. Ya, ahí está precisamente. Páginas Libres. Esta es la obra cumbre de Manuel González Prada, ¿ya? Páginas Libres que se publicó en 1894, ¿ya? En París, en Francia. Profesor, ¿por qué se fue tan lejos a publicar su obra cumbre? Lo que pasa es que aquí en el Perú no le dejaban publicar, pues. Como González Prada era un crítico severo que atacaba al gobierno, que atacaba a la corrupción abiertamente, no le dejaban publicar, ¿no? Cuando él publicaba algo en un periódico, el gobierno cerraba el periódico. Publicaba algún libro, confiscaban el libro. O sea, no le dejaban publicar aquí en el Perú. Por eso que tuvo que irse lejos. Él publica el libro en París, ¿no? Y luego eso va a llegar al Perú, ¿no? Así de manera más clandestina, digamos, ¿no? Páginas Libres es un conjunto de ensayos, de discursos, de conferencias que se realizaron aquí en la capital, ¿no? Como es una colección de discursos, conferencias y ensayos, obviamente hay una variedad temática. El tema más dominante es pues, la situación del Perú, la ruina del Perú tras la Guerra del Pacífico. González Prada analiza la situación del Perú luego de la guerra con Chile. Él plantea pues que esta guerra nos ha sacado la venda de los ojos para ver cuáles son nuestros graves problemas nacionales, ¿no? ¿Ya? También en esta obra vamos a encontrar textos donde se nota pues esa postura antichilena, esa postura revanchista, y también por un lado va a elogiar a algunas figuras. Por ejemplo, él habla muy bien de Miguel Grau. Él dice, él es el verdadero héroe del Perú. Así como los venezolanos tienen a Bolívar, así como los ingleses tienen a Cromwell, ¿no? Los irlandeses tienen a William Wallace, el Perú tuvo a Grau. Grau es el verdadero héroe del Perú, ¿no? Sin embargo, hay quienes lo critican, ¿no? Cuando viene esto del 8 de octubre, ¿no? Se hacen homenajes a Grau, merecidos homenajes, pero no falta alguien porque dice, pero si la familia de Grau vendía esclavos, pero una pregunta, pues, ¿qué culpa tiene él que su familia haya vendido esclavos en el pasado, ¿no? ¿No? Es como ahora, ¿no? Dicen, este señor tuvo un amigo que tuvo problemas, ¿no?
O sea, ¿qué culpa tiene él, no? Entonces hay que ver esto, pues, chicos, ¿no? Hay gente que le gusta criticar y criticar por las puras también, ¿no? Ya, siempre nos falta un troll, pues, chicos, ¿no? Pero Grau fue un héroe, pues, de verdad, ¿no? Un héroe que, que fue admirado incluso por los chilenos, ¿no? Los chilenos le tienen mucho, mucho respeto a Grau, ¿no? Así también Bolognesi, claro, pero hay otros, pues, que sí, pues, da ganas, pues, de lapidarlo, ¿no? Como Pierola, ¿no? Como el presidente Prado, en fin, ¿no? Una serie de personajes, pues, que sí le dieron la espalda al Perú en momentos serios, ¿no? Claro, hay otros, Quiñones también, ¿no? Bien, entonces, pero González Prada hablaba mucho de Grau, él lo admiraba muchísimo, ¿no? Tiene todo un libro sobre Grau, ¿no? Bien, y también en esta colección vamos a encontrar textos de crítica literaria, donde él analiza nuestra literatura y dice, pues, que durante generaciones hemos vivido copiando lo español, y había, pues, que renovar, había que generar una literatura más propia, más nacional, más original. Bien, dentro de esta colección están sus más importantes discursos. Ahí está el discurso en el Ateneo, el discurso en el Olimpo, en el Teatro Olimpo, y el más importante, el discurso en el Politeama, discurso en el Teatro Politeama de Lima. Este es el discurso más célebre de González Prada. Este es el discurso que todo peruano debería escuchar, debería leer, ¿no? ¿Ya? Porque aquí González Prada nos habla del Perú, chicos. Hace un análisis político, social, cultural del Perú, de un Perú que ha vivido pues un desastre nacional, una guerra, y que esa guerra ha permitido pues ver cuáles son pues los grandes problemas del país, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Ya, entonces vamos a analizar, chicos, el discurso en el Politeama. Ya, el discurso en el Politeama. Ya, primero digamos que este discurso lo puedes encontrar en el libro Páginas Libres, ¿ya? Páginas Libres, ¿ya? Que es una colección, ¿no? ¿No? Bueno, si tú googleas discurso del Politeama, te sale el discurso directo, ¿no? Bien, primero digamos que este discurso que está dentro de la colección Páginas Libres fue pronunciado por un estudiante, ¿no? Cuando se hacía campaña pro fondos para el rescate de Tacna y Arica, ¿ya? Que eran provincias cautivas en poder de Chile, ¿sí? O sea, el contexto en que se escribe este discurso es ese momento en que el Perú tenía que decidir el destino de Tacna y Arica, que estaban en poder de Chile, ¿ya? Corría el año 1888, pues, ¿no? Y se pone sobre la mesa ese tema, rescatar Tacna y Arica, ¿no? Pero ¿qué hacían los gobernantes? ¿Qué hacía la clase dirigente, la clase política? Se peleaban entre ellos, como siempre, y no resolvían nada, ¿no? Entonces, en ese contexto aparece la juventud patriótica, chicos, del siglo XIX. Esos jóvenes que siendo niños sufrieron la guerra con Chile, ¿no? Y que ahora ya eran jovencitos, ¿no? Los jóvenes estudiantes de las universidades, de los colegios principales, me refiero pues a los sanmarquinos, a los sanfernandinos, a los carolinos, a los guadalupanos, ¿no? Ellos se juntaron y plantearon hacer una gran colecta nacional pro fondos del rescate de Tacna y Arica. O sea, hacer una colecta nacional para colaborar con el rescate de Tacna y Arica, que estaban en poder de Chile. Entonces los jóvenes le piden al maestro González Prada, que era pues considerado un líder intelectual en esa época, ¿no? Le piden que él participe en este evento patriótico, ¿no? Que él escriba algo, ¿no? Para ser leído en el Teatro Politeama, que era el lugar y el momento en que se iba pues a realizar este evento, ¿no? González Prada acepta gustoso y escribe el discurso en el Politeama, ¿ya? Pero él
va a pedir que este discurso sea leído por un estudiante, un estudiante. Además, a González Prada no le gustaba pronunciar los discursos porque según él tenía fea voz, fea voz. Entonces, él siempre cedía el discurso a alguien que tenga dotes de orador, ¿ya? Y él elige a un alumno del Colegio Guadalupe, ¿ya? Que en ese tiempo era el colegio más prestigioso de la capital, ¿no? El colegio nacional, colegio público más prestigioso de la capital, ¿no? Ahí en este colegio pues enseñaban catedráticos de la San Marcos, ¿no? Era un colegio que tenía buen nivel, ¿no? Así era antes, ahora ya las cosas han cambiado, chicos, ¿no? Ha habido mucho olvido de la educación estatal, ¿no? ¿No? Pero en ese tiempo era pues un colegio muy, muy prestigioso, donde de ahí surgieron pues grandes figuras, ¿no? Para la nación, ¿no? Entonces, un alumnito del Colegio Guadalupe va a leer el discurso de González Prada el 29 de julio de 1888. Bien, veamos. Este discurso, como vamos a ver, utiliza un lenguaje metafórico, ¿sí? Metafórico. Claro, es un texto literario, pues, no es cualquier discurso, ¿no? Es un discurso escrito por un poeta, por un escritor, ¿no? Por eso tiene lenguaje metafórico y sentencioso, o sea, así crítico también a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando comienza el discurso, mira lo que dice. Vamos avanzando con el discurso. Dice, señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Hasta ahí, chicos, noten el lenguaje es metafórico. Por ejemplo, cuando dice los que pisan el umbral de la vida. ¿Quiénes son los que pisan el umbral de la vida? O sea, los que recién están comenzando a vivir. Esta frase se refiere a los jóvenes. Los jóvenes se juntan hoy, pero él lo dice en sentido metafórico, los que pisan el umbral de la vida. Y luego dice, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. ¿A quién se refiere cuando dice los que se acercan a las puertas del sepulcro? A a los viejos, pues. O sea, los jóvenes se juntan hoy para darle una lección a los viejos. Pero lo dice en sentido metafórico. Luego dice, el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿A qué se refiere con el hierro y con el oro? Miren. Niño, en comparación a hombre, niño es la nueva generación y hombre es la generación anterior, ¿correcto? El niño, o sea, la nueva generación quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿A qué se refiere? Recuerda que esta generación está haciendo una colecta. Están juntando dinero para colaborar con el rescate de Tacna y Arica. El oro se refiere justamente a esa colecta de dinero. ¿Para qué? Para rescatar, ¿no? Tacna y Arica. ¿Por qué el niño tiene que juntar dinero para comprar algo que nos pertenecía, ¿no? Porque el hombre no supo defender con el hierro. ¿A qué se refiere con el hierro? ¿No? ¿Ah? ¿A qué se refiere con el hierro? No supo defender con el hierro, dice, ¿no? Se refiere a las armas. A las armas. Bueno, en ese tiempo las armas ya eran, pues, armas de fuego, ¿no? No supo defender con las armas. O sea, la generación anterior no defendió la patria como debió defenderlo. Más bien muchos traicionaron, muchos se escondieron, ¿no? Muchos incluso militares que tienen el deber de defender al Perú, se fueron del Perú, no quisieron defender al Perú, chicos. Muchos presidentes se fueron del Perú, muchos líderes le dieron la espalda a los combatientes en el surcio, ¿no? Por eso González Prada dice, esta fiesta que presenciamos
es irónica. Es patriótica, sí, pero también es irónica, porque ¿cómo es posible que ahora los jóvenes tengan que juntar dinero para recuperar algo que nos pertenece, ¿no? Cuando lo que debió hacerse, pues, es que la generación anterior debió defender la patria para que no estemos haciendo esto ahora, ¿no? Esa es la ironía, pues, ¿no? ¿No? De que tenemos que comprar algo que nos pertenece, ¿no? Pero a pesar de todo, esa juventud es patriótica, ¿no? Es patriótica, ¿no? Bien, sigamos. En este discurso, un punto vertebral central es el tema de la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra del Pacífico, ¿ya? Aquí González Prada habla de la guerra, habla de las causas de la derrota y todos los males que se destaparon a raíz, pues, de que el Perú fue, pues, destruido en esta guerra, ¿no? Él se dirige primero a la juventud. Aclaremos que este discurso está dirigido a la juventud, a la nueva generación, a los niños, ¿no? ¿No? Que heredan ese país, ¿no? Mira lo que dice en esta segunda parte, en el segundo párrafo. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Mira cómo se dirige a los niños. ¿Pero qué les dice? Sean hombres, madruguen a la vida. O sea, tienen que madurar pronto, ¿no? Ya dejen de jugar, ya dejen de estar en el play todo el día, ya tienen que estudiar, tienen que prepararse para la vida, porque están recibiendo un país con grandes problemas, ¿no? Una herencia triste. Imagínate, pues, los niños de esa época recibían un país mutilado, un país en bancarrota económica, un país con corrupción, con atraso educativo, ¿no? Con grandes injusticias. Entonces, por eso dicen, niños, sean hombres, porque ustedes están recibiendo una herencia muy triste y tienen una misión que cumplir, tienen deberes sagrados que cumplir. ¿Cuál? Renovar al país, ¿no? Incluso tienen una venganza justa que satisfacer. Ahí se refiere al tema de la revancha, ¿no? O sea, recuperar los territorios perdidos, ¿no? Claro, esa era la prédica antichilena también que siempre estuvo presente en el discurso de González Prada, ¿no? Sobre la guerra con Chile dice lo siguiente: la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. ¡Ah! Nos molieron, ¿no? Pero los verdaderos vencedores, ojo con esto, los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Au, eso dolió, pero desgraciadamente es cierto, ¿no? ¿Por qué perdimos la guerra? Aquí González Prada dice algo distinto, algo nuevo en todo caso, no solamente porque el Perú no estaba preparado para la guerra, no solamente porque Chile estaba mejor organizado, tenía superioridad bélica, ¿no? Y apoyo de Inglaterra. No solamente es eso, dice González Prada. Dice, perdimos la guerra porque las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y eso, aunque duela, era cierto. Había ignorancia en el país, mucha ignorancia. Ignorancia de gobernantes y de gobernados, ¿no? Teníamos gobernantes incapaces, gobernantes ineptos, y una nación que se dejaba engañar, o sea, también ignorante, pues, al final, ¿no? Porque cuando uno ignora, cuando uno no sabe, no conoce, a uno lo engañan, pues, chicos, ¿no? Y lo peor, dice que tenemos espíritu de servidumbre. Eso también es cierto. González Prada resalta, la columna vertebral del peruano tiende a inclinarse hacia adelante. O sea, tiene ese espíritu de agachar la cabeza, de sentirse menos, ¿no? Un trauma que nos dejaron los españoles en la colonia, ¿no? Pero el peruano tenía esa actitud
de ser servil, de agachar la cabeza, de creer que los demás son superiores, que los extranjeros son mejores que nosotros. Eso, chicos, es una mentalidad que dura hasta hoy, ¿ah? Sí, claro. Por ejemplo, se nota en el fútbol, ¿no? ¿Qué pasa cuando se anuncia un partido entre Perú y Argentina o Perú y Brasil? ¿Cuáles son los comentarios, chicos? ¿Qué dice la gente mayormente? ¿Ah? ¿Qué se suele decir cuando se anuncia un partido entre Perú y Argentina o Perú y Brasil? ¿Sí o no? Ya perdimos, ya para qué vamos a jugar, denle los puntos al rival, ¿no? O sea, esa mentalidad, pues, es derrotista, esa mentalidad es, pues, de perdedor, ¿sí o no? Pero así, pues, nos ha quedado la herencia. Lo mismo pasa cuando van a postular algunos chicos, van a postular a la universidad. Ah, eso no creo que ingrese, no, no la voy a hacer. O sea, no ha dado el examen y ya se siente perdedor. Y eso, chicos, eso influye mucho, ¿no? Si tú vas al examen con esa mentalidad de que vas a perder, que no vas a ingresar, no vas a ingresar, pues, así de simple, no vas a ingresar, ¿no? Porque ya te has predispuesto a no ingresar. González Pérez dice, hay que eliminar esa mentalidad derrotista, esa mentalidad de sentirse menos o incapaz, ¿no? ¿No? Y en esa época hubo pues esa idea. Los indígenas peruanos que luchaban veían a los chilenos como superiores, pues, ¿no? ¿No? Y eso también fue una causa, pues, de nuestra inevitable derrota, ¿no? ¿No? Un país que tiene ignorancia y que tiene espíritu servil es un país que no, pues, no podrá, pues, dice, ser libre jamás, ¿no? No podrá desarrollarse, ¿no? Cuando haya un país educado, un país libre, ahí, ¿no? Ahí comenzará un cambio verdadero, dice González Prada, ¿no? Bien, entonces, él habla de la derrota ante Chile por culpa de nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, ¿no? Y a raíz de esto, pues, comienza a destaparse otros problemas, ¿no? Ahí González Prada acusa, denuncia a los culpables de la derrota, a la clase política. Una clase política que no ve los intereses del país, sino sus propios intereses, nada más, ¿no? González Prada dice, en el Perú, hasta ese momento, ¿no? No han habido verdaderos partidos políticos. Nunca han habido verdaderos partidos políticos verdaderos, ¿no? Sino que han habido grupos de interesados, grupos de poder que han subido a gobernar, ¿no? Para enriquecerse a sí mismos, para succionar los tesoros del país, de la nación, ¿no? De todos los peruanos. ¿Y es verdad o no, chicos? Ya tú lo has visto a través de la historia, cuántos presidentes pues han robado, y no han robado poco, han robado un montón, y para remate los han reelegido, ¿no? ¿No? Y siguen en la política durante generaciones, ¿no? ¿No? ¿Cuántos corruptos, chicos, seguimos aceptando, ¿no? O sea, el Perú no aprende, ¿no? Se olvidan fácilmente, ¿no? Entonces, eso pasa pues cuando uno no se informa, muchachos, ¿no? Cuando uno se deja llevar por lo que dicen los demás, nada más, ¿no? Uno tiene que buscar la verdad por sí mismo. Y no es porque yo te lo digo, te lo dice un profesor o alguien, no, tú tienes que buscar la información por ti mismo, para que tú digas, ah, ya, esto es así, ¿no? ¿No? Si no, pues te van a seducir, pues, ¿no? Sí, sabes que los medios de comunicación son poderosos, pues, para convencer, para seducir, ¿no? Bien, entonces González Prada va a atacar a la clase política culpable, pues, de no solamente de la derrota, sino del atraso del país, ¿no? Ya, otro punto clave en este discurso es la situación del indio. González Prada denuncia en el discurso que el indio sigue siendo explotado en el Perú, que rastrea las capas inferiores de la sociedad. ¿Cómo era posible que si el indígena era la raíz del Perú, cómo era posible que el Perú, siendo un país esencialmente andino,
tenga al indígena en el subsuelo, tenga al indígena explotado, indígena menospreciado por una minoría pues criolla en el país, ¿no? Entonces González Prada defiende al indígena y denuncia al indígena que es explotado por una trinidad conformada por el juez, el gobernador y el cura, ¿no? Esto mayormente sucedía pues en las zonas andinas, donde estas autoridades vivían pues de los trabajos y tributos del indio, ¿no? El indio pues estaba pues realmente oprimido, desposeído completamente, ¿no? Y González Prada plantea una solución incluso educativa. Decía que había que educar al indio, que había que educarlo. Cuando el indio sea educado, instruido, ya no se dejaría engañar, ¿no? Ya no sería sumiso, ya no agacharía la cabeza, ¿no? Entonces propone esta solución educativa para el indio, ¿no? Ya. Finalmente, digamos que este discurso es una exhortación, sobre todo a la juventud. Él se dirige a la juventud. Él eh, plantea pues que la juventud tiene un rol que cumplir en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuál? Renovar al país, ¿no? Hay una esperanza, ¿no? Siempre la juventud ha sido la esperanza, pues chicos, ¿no? La esperanza de construir un nuevo país, un mejor país, ¿no? Por eso González Prada, en la parte más memorable del discurso, dice, en esta obra de reconstrucción y venganza, no contemos con los hombres del pasado, esos troncos viejos, añosos y carcomidos, ya produjeron sus flores y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Esa es la frase célebre. Frase que retumbó en el Teatro Politeama. Frase que fue aplaudida por la juventud de esa época, por intelectuales comprometidos con el cambio, ¿no? Pero muchos se sintieron mal, todos los viejitos que estaban sentados ahí, los conservadores que estaban también ahí sentados se sintieron mal, ¿no? No, pero Ricardo Palma, ¿no? Estaba ahí, escuchó esos viejos a tumba, se levantó a sadazo y se fue del teatro, ¿no? No le gustó eso de viejos a la tumba. Pero recuerda que González Prada no se está refiriendo a la edad, porque pueden haber viejos de edad con nuevas ideas para el país, con ideas de mejora, de cambios, ¿sí? Así como también hay jóvenes de edad que tienen espíritu viejo, ¿no? Esos jóvenes de 17, 18, 20 años, pero que viven adormecidos, que no quieren hacer nada por su vida, menos por el país, que no conocen la historia del Perú, que se dejan fácilmente engañar. Esos son los viejos de espíritu. González Prada quería jóvenes de edad, perdón, jóvenes de espíritu, ¿no? No solamente de edad. A buena hora, si son jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, era lo ideal, ¿no? Bien, entonces, este discurso fueron martillazos a la cabeza de esa generación, ¿no? González Prada pidió una urgente renovación del país. Han pasado ya, chicos, más de 200 años, ¿no? Y el Perú continuaría, pues, ¿no? Con sus grandes problemas, porque no se cortó la corrupción, no se cortó, pues, eh, la ignorancia en el país, no se cortó el caudillismo de seguir a un caudillo que promete y promete con palabras bonitas, ¿no? O sea, esas cosas no cambiaron. Las injusticias, el olvido al campesino, todo eso continuaría durante generaciones, ¿no? Pero González Prada tenía esperanza, ¿no? En que la juventud cambiaría eso, las nuevas generaciones cambiarían eso, ¿no? Entonces, aquí vemos, chicos, una literatura de análisis, de crítica, de renovación, ¿no? Algo que me olvidaba decirles, muchachos, es que en este discurso y en todo el libro, González Prada escribe con una ortografía rebelde. ¿Sí? Por acá lo dice, mira. Muestra una ortografía rebelde. Sí, ¿se han dado cuenta que el título general Páginas Libres está mal escrito? ¿Sí? Páginas Libres, a ver si pongo la imagen anterior, van a notar que González Prada
escribió Páginas Libres con J. Páginas con J. Todos sabemos que páginas es con G. Lo escribe intencionalmente con J. ¿Por qué? Porque González Prada es un rebelde contra la ortografía española. Sí, en este discurso, todas las palabras con G las cambia por J. Él escribe general con J, generación con J, orgía con J, ¿ya? Él propuso cambiar la G por J. También propuso cambiar la Y por I latina. Él escribe por acá, si se han dado cuenta, dice, cuando dice por acá, hoy, acá a la izquierda, ¿ves? Donde está el puntero, hoy con I latina. Ignorancia y nuestro espíritu. Carne y machacó, ¿no? Perú y Chile, y con I latina. Entonces, eso es un signo de rebeldía contra la ortografía española. Él dice, ¿por qué vamos a escribir como dicen los españoles? Escribamos como suena, pues, ¿no? Escribamos como nosotros planteemos, ¿no? O sea, González Prada en todo el libro cambia la G por J y la Y por I latina. Eso es una muestra de su antihispanismo. ¿Ya? Recuerda que él fue antihispánico, rebelde contra toda influencia española, ¿no? Típico de un anarquista, pues ser rebelde, ¿no? Bien, entonces, ese chico es el contenido del discurso en el Politeama. Bien, tenemos que avanzar, la hora avanza también. Ya, hablemos ahora de Clorinda Mato de Turner, gran escritora cusqueña. Clorinda Mato de Turner nació en el Cusco, ¿ya? Sus padres fueron pequeños hacendados, ¿no? No grandes hacendados, pequeños hacendados, por lo cual, pues ella tuvo, digamos, la posibilidad de educarse, porque lo común es que las mujeres no sabían leer y escribir, ¿no? Solamente aquellas de familias más o menos acomodadas podían acceder a la educación. Y no era pues la educación pues superior, sino aprendían a leer y escribir, y luego leían por propia cuenta. No había acceso a la educación ni siquiera secundaria, ¿no? Recién en esta época ya van a luchar por ese tema de la educación secundaria y superior, ¿no? Ya, Clorinda Mato entonces va a integrar pues toda una generación de escritoras, mujeres, junto con Mercedes Cabello, junto con Teresa González de Fanning, Amalia Puga, etcétera, ¿no? Formaron una primera generación de mujeres intelectuales, ¿no? Que lucharon por la educación de la mujer, que escribieron libros sobre la realidad nacional también, ¿no? A ver, entre las obras de Clorinda Mato destacan sus novelas. Ya él tiene una trilogía de novelas que inicia con Ave sin nido, la novela más importante de Clorinda Mato, sigue con Índole y con Herencia, ¿no? Son novelas, mayormente sobre el mundo andino, ¿ya? Aparte también Clorinda Mato escribió ensayos, tiene una obra que se llama Leyendas o Recortes, ¿no? De carácter ensayístico. También tiene eh, una colección que pertenece a la especie tradición. Sí, Clorinda Mato fue admiradora de Ricardo Palma en su juventud, ¿ya? Y ella va a escribir una obra parecida a Tradiciones Peruanas, la obra Tradiciones Cusqueñas, ¿ya? Tradiciones Cusqueñas es una obra que intenta seguir los pasos de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, pero digamos que intentó hacer algo parecido, pero no le salió igual. Es que Palma es Palma, pues ustedes saben que Palma es original, Palma tiene su estilo propio, su chispa criolla, su humor, su picardía, que así nomás pues no se puede copiar, ¿no? Pero ella sigue los pasos de Palma, ¿no? Habla de tradiciones cusqueñas, pero pues carece de esa chispa criolla, de esa picardía que solamente la tenía Ricardo Palma, ¿no? Pero fue un trabajo que tiene influencia, sí, tiene influencia de Ricardo Palma. La obra principal de Clorinda Mato, sin duda, es Ave sin nido, ¿ya? Esta es la gran novela de Clorinda Mato, Ave sin nido. Una novela que también
convierte a su autora en precursora del indigenismo. Junto con González Prada, Clorinda Mato también es precursora del indigenismo. Bien, veamos. Aves sin nido se publica en 1889, siglo XIX, ¿eh? Siglo XIX. Entonces se adelanta al indigenismo que vendría en el siglo XX. ¿Ya? Estamos frente a una obra de género épico o narrativo, ¿ya? No hay problema, se puede decir épico o narrativo. Ahora, si vas a postular a San Marcos, ahí solamente se usa el término épico. Todo lo que narra es épico, ¿ya? Especie novela. Claro, porque es una narración más o menos extensa, ¿ya? No es un cuento, es una novela, ¿ya? El tema central de esta novela es la explotación del indio. La explotación del indio en un pueblito cusqueño llamado Quillac, ¿ya? Y a esto se suma un tema más, el tema de la corrupción moral del clero. Esta es una novela anticlerical porque denuncia la corrupción moral de dos sacerdotes que cometían fechorías en este pueblito, ¿ya? Entonces, al igual que González Prada, Clorinda Mato también era anticlerical, ¿no? Bien, por haber tratado este tema de la explotación del indio, ¿no? Y defender al indio, protestar por sus derechos, Clorinda Mato entonces también con esta obra se convierte en precursora del indigenismo, ¿ya? Aves sin nido es una novela preindigenista, ¿ya? Precursora del indigenismo. Bien, ¿y de qué nos habla esta novela? Es la historia de un pueblo indígena eh, llamado Quillac, ¿ya? Habitado mayormente por indígenas pobres que se dedican a la producción de lana de alpaca. Ellos crían alpacas y venden la lana, y de eso viven, ¿no? De eso viven, ¿no? Y también siembran su chacrita para alimentarse, ¿no? ¿Ya? Pero resulta que en este pueblo las autoridades viven de los trabajos y los tributos de los indígenas. Las autoridades, ¿no? Hacen negocio con comerciantes ricos, con inversionistas, para vivir del trabajo de los indios. Se impone una ley donde los indígenas tenían que entregar a los inversionistas 2 quintales de lana de alpaca, o sea, 200 kilos de lana de alpaca por 10 pesos, ¿ya? Es como decir, pues 200 kilos de lana por 10 soles. ¿10 soles te alcanzará para que vivas todo el mes? Imposible, ¿no? Pero así era la ley, chicos. 200 kilos de lana por 10 miserables pesos. Lógicamente los indígenas no aceptan, pero las autoridades lo imponen como ley. Así es la ley se obedece, ¿no? Y los indígenas incluso se iban de sus chozas para no recibir esta ley, porque según la ley, el inversionista dejaba el pago adelantado y luego volvía para llevarse la lana. Y si no cumplían, le ponían multas, ¿no? Que los hacían más pobres, ¿no? Entonces venían los inversionistas, entraban a la fuerza a las chozas, ponían los 10 pesos con un mensaje que decía, volvemos a fin de mes por toda la lana. O sea, ni escapándose podían evitar la explotación, porque les daban el pago adelantado, ¿no? Ellos tenían que sacrificarse, trabajar día y noche para cumplir con la entrega de lana a cambio de esos 10 miserables pesos, ¿no? Para remate le imponían tributo. Tributo por la tierra, tributo por la sal, tributo por la chancaca, para la iglesia, tributo por ser indio, el colmo, ¿no? Entonces el indio vivía pues aplastado por tributos abusivos, injustos, absurdos. En cambio, las autoridades vivían cómodamente, tenían las mejores casas. La mejor casa era del obispo. El obispo tenía una casona inmensa, colonial, y construida, dicho sea de paso, por los indígenas, una casa enorme con jardines y patios amplios, y en donde se decía que ocurrieron cosas nada santas. ¿Sí? Muchas mujeres entraban a la casa del obispo y salían con
con la cabeza agachada, ¿no? ¿No? Ya tú saca tu cuenta, ¿no? Y luego se va a denunciar así con pruebas, ¿no? ¿No? Bueno, primero que en este pueblo de los indígenas son explotados por sus autoridades, por el gobernador, el juez y el cura, ¿no? Como dijo González Prada, ¿no? A este pueblo llegan una pareja de criollos limeños, Lucía, Lucía y Fernando Marín. Eran limeños, eran hombres piadosos, ¿no? De formación cristiana, ¿no? Que llegan a este pueblo y se dan cuenta de las injusticias y comienzan a ayudar a los indígenas. Ellos se vuelven protectores de los indios, ¿no? Ante ellos viene una muchacha indígena llamada Marcela, viene llorando, desesperada. Le dice, doña Lucía se arrodilla con la cabeza agachada y le dice, doña Lucía, usted ha sido enviada por Dios, usted es como la Virgen María, por favor ayúdenos, mi esposo se quiere matar, le dice. ¿Por qué? Le dice, ¿no? Es que mi esposo tiene deudas, le dice, ¿no? Le debe al señor cura, su mamá había muerto y el cura hizo una misa y no teníamos con qué pagar y el cura nos embargó nuestra chacra, nuestras cosechas, no tenemos ni qué comer. Además, el gobernador ha secuestrado a nuestra hija hasta que paguemos, ¿no? Y mi esposo se quiere matar, le dice, ¿no? Porque ya no tenemos ni para comer, ¿no? Y nuestra hija está secuestrada, ¿no? Lucía Marín se horroriza al escuchar eso, que el cura embargó la chacra de los indígenas, que el gobernador secuestró a una de las hijas menores, ¿no? Lucía se enoja, indignada, ¿no? Va donde el cura y le reclama, va donde el gobernador y le reclama. Pero ellos dicen, los indios tienen que pagar, cumplir sus obligaciones, tienen que pagar sus deudas. ¿De qué vamos a vivir las autoridades? Si no, Lucía dice, por el amor de Dios, tengan piedad de ellos. Ellos son pobres, no tienen con qué pagar. ¿Cómo le van a hacer eso? ¿No? No, señora, las leyes son las leyes. Usted no va a cambiar las leyes, ¿no? Y se negaron, ¿eh? Se negaron. Lucía, indignada, llamó a Marcela y le dijo, toma, toma y págale las deudas, ¿no? Dile a tu esposo que se tranquilice, que ya todo se va a resolver, ¿no? Cuando Marcela ve el dinero, se arrodilló, comenzó a llorar y a besarle las manos a Lucía porque por primera vez en su vida alguien le tendía la mano, alguien le ayudaba, ¿no? Y Marcela paga la deuda, va donde el cura y le paga la deuda al cura. Cuando el cura ve el dinero, le dice, ¿de dónde has sacado esta plata? Confiesa, ¿quién entró a dormir a tu casa anoche? ¿No? Confiesa, pícara, le decía, ¿no? O sea, estaba diciendo que ella había conseguido el dinero prostituyéndose, ¿no? No, Taitakura, yo soy una mujer decente, digo, ¿no? Ese dinero no es malo, digo, no. Entonces, dime, ¿quién te dio ese dinero? ¿No? Al final Marcela le dice, a pesar que Lucía le pidió que no diga quién le dio el dinero, una mujer muy bondadosa, doña Lucía Marín, le dice, ¿no? Doña Lucía Marín, con que esas tenemos, ¿no? Dijo, ¿no? Al final, pues, ya pues le pagó y el cura se junta con el gobernador y el juez. Esos esposos Marín han venido a alborotar a los indios, le dice, ¿no? ¿No? ¿Qué se han creído? Venir a cambiar nuestras costumbres, nuestras leyes. Tenemos que eliminarlos, que se vayan del pueblo, dijo, ¿no? Y organizaron un plan para que ellos se vayan del pueblo. ¿Qué hicieron? Dieron la noticia de que habían robado a la iglesia, que se habían robado copas, adornos de oro, ¿no? De la iglesia, y que los que habían enviado a robar eran los esposos Marín, que eran unos sacrílegos, ¿no? Que había que votarlos del pueblo. Cuando la población escucha esto, le creen pues a las autoridades, ¿no? Una parte de esta población se levantó, dice así, con palos, ¿no? Con armas y atacaron la casa de los esposos Marín, ¿ya?
Marcela y Juan Yupanqui quieren defender a sus protectores, ¿ya? Y ellos se enfrentan a los que quieren atacar, ¿no? A los esposos Marín. Pero en ese enfrentamiento los mataron. Matan a Juan Yupanqui y matan a Marcela. Marcela, agonizando, antes de morir, le pide a doña Lucía que, que, que se acerque para decirle algo, ¿no? Así agonizante le dijo algo, un secreto, que Lucía guardaría durante muchos años. Lo que sí se escuchó es que cuiden a sus hijas huérfanas, a su hija Margarita y a su hija Rosalía, que se quedaban huérfanas, porque sus dos padres mueren, pues, ¿no? Y así Lucía y Fernando Marín se convierten en los padrinos de Margarita y Rosalía, ¿no? Ellos los van a cuidar, los van a educar, ¿ya? Y resulta que Margarita crece, ¿no? Es una hermosa señorita, ¿no? Y de ella se enamora un muchacho que vive en ese pueblo llamado Manuel. Manuel era un jovencito que estudiaba leyes, ¿ya? Era un jovencito que se enamora de verdad de Margarita, ¿no? ¿Ya? Él la corteja, le, le regala una flor, le dice que él la quiere de verdad, ¿no? Le declara su amor. Margarita también se enamora de él, ¿no? ¿No? Entonces el día incluso en que le declara su amor, él le regala una flor y le da un beso, ¿no? Sin saber lo que descubriría más tarde, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que va a pasar que eh, como los esposos Marín son constantemente atacados por las autoridades, ellos deciden venirse a Lima, porque ya la vida no era segura para ellos. Se vienen a Lima, ¿no? Trayéndose a Rosalía y Margarita, ¿no? En Lima ellas van a estudiar, ¿no? Vamos a educarlas bien, decía, ¿no? Nota aquí el plan es la educación, ¿no? Ya. Entonces, como Manuel estaba enamorado de Margarita, él viene a Lima para pedir su mano. Se presenta ante los esposos Marín, ¿ya? Y le dice que él ama a Margarita. Él tiene serias intenciones. Él quiere casarse con Margarita cuando termine sus estudios de Derecho, ¿no? Manuel también, avergonzado, confiesa. Eh, primero le dicen, pero tú eres el hijo del gobernador Pancorbo. No confiamos en ti, le dice los esposos Marín, ¿no? Ese hombre es malo. Ese hombre ha humillado a los indios, los tiene explotados, ¿no? Sí, es verdad, dijo. Pero yo qué culpa tengo, dice, ¿no? Además, ese señor no es mi padre, ¿no? Él no es mi padre verdadero. Él me crió, pero mi padre fue el antiguo obispo de ese pueblo, don Pedro de Miranda y Claro. El cura Pedro Miranda, él me engendró. Él abusó de mi madre y fruto de esa violación nací yo. Lo digo con vergüenza, con dolor, pero esa es la verdad, ¿no? Cuando doña Lucía Marín escucha eso, ella comienza a llorar, comienza a, a angustiarse, hasta se desmaya, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ella va a tener que confesar otra verdad. Le dice llorando a Manuel, tú no te puedes casar con Margarita, tienes que dejarla. Pero ¿por qué? Si yo la quiero, ella me quiere también. No, ustedes no pueden casarse. Ahí le dice, porque la madre de Margarita, antes de morir, me confesó un secreto que ahora tengo que revelar, ¿no? Me confesó que el verdadero padre de Margarita no era su esposo Juan Yupanqui, sino el cura Pedro Miranda y Claro, ¿no? Ustedes son hermanos, dice, ¿no? Esa revelación los dejó pasmados a todos. Margarita comenzó a llorar, se abrazó fuertemente de su madrina y no paraba de llorar desconsolada. Manuel se quedó impactado, se sentía indigno, se sentía incluso sucio porque había enamorado a su hermana y se iba a casar con su hermana, casi cometía incesto, ¿no? No lo podía creer, ¿no? Ninguno de los dos lo podía creer. Ambos eran hijos del mismo cura
porque ese cura había abusado de Marcela y había engendrado a Margarita. Había abusado de Petronila Hinojosa y nació Manuel, ¿no? Entonces, aquí vemos pues la crítica severa de Clorinda Mato a la corrupción moral de algunos curas en la sierra peruana, ¿no? Y Pedro Miranda no era el único, ¿ah? En su reemplazo viene Pascual Vargas, que era, que era otro cura pues indecente, que también se aprovechaba de las mujeres, que obligaba a las mujeres del pueblo a hacer trabajos en su casa, que le tenían que cocinar, tenían que lavarle su ropa, tenderle su cama, y varias de ellas fueron víctimas de abuso sexual también de parte de Pascual Vargas. O sea, tanto Pedro Miranda y Pascual Vargas cometieron las mismas fechorías en ese pueblo, ¿no? Entonces la obra se cierra así, cuando se descubre que Manuel y Margarita son hermanos, ¿no? Ellos son las aves sin nido. Ellos son las víctimas, ¿no? De la corrupción moral, ¿no? En este pueblo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta novela, chicos, hay dos temas, ¿ah? Uno, la denuncia de la explotación del indio por el tema de la lana y los tributos. Y dos, la crítica a la corrupción moral del clero a través de estos personajes, ¿no? Estos dos curas, pues, que no merecen ser llamados curas, sinceramente, ¿no? Hay curas que sí merecen serlos, ¿no? Que sí cumplen su función, que sí son, pues, hombres piadosos y que sirven a la sociedad, pero estos dos eran, pues, eran todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta es una novela que tuvo un fuerte impacto, ¿no? Imagínate lo que dijo la iglesia, imagínate lo que dijeron, pues, las devotas, ¿no? ¿No? Los conservadores de la época. Causó mucho revuelo esto, ¿no? A ver, aquí un comentario que es muy importante. Leamos este comentario. Dice, la novela Ave sin nido tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad. O sea, un indio completamente desamparado, abandonado. No solo como personaje decorativo y pintoresco, sino como un ser vivo y humillado. La novela es a la vez una narración y una denuncia centrada en el clero, representado por el cura y el obispo abusivos. Sin embargo, presenta una visión paternalista, es decir, la redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. El discurso protector y cristiano es representado por la señora Lucía Marín, quien llama a la redención moral incluso al cura del pueblo. El anticlericalismo de Mato, que resultó chocante para la sociedad limeña conservadora del siglo XIX, le valió la excomunión en 1866 y el hostigamiento de los sectores más conservadores. ¿Ya? Entonces, Clorinda Mato por primera vez muestra al indio humillado, desamparado en la literatura y denuncia, ¿no? Denuncia la corrupción moral del clero representado por estos dos personajes, Pascual Vargas y Pedro de Miranda y Claros, ¿no? Pero dice algo acá también que es cierto, chicos. Hay una crítica también, una limitación en esta novela. Eh, Se plantea que la visión de Clorinda Mato es paternalista. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ella ve al indio como un niño indefenso, que no se puede defender por sí mismo y por lo tanto requiere que otros lo defiendan, como los esposos Marín que defienden a los indios, ¿no? O sea, habla del indio como si fuese pues un personaje incapaz de defenderse por sí mismo, muy sumiso, muy sometido, ¿no? Que se resigna a la humillación y a la explotación. Esa es una mirada todavía paternalista. O sea, Clorinda Mato sentía mucha pena del indio. Por eso él dice, el indio es muy sumiso, alguien tiene que defenderlo, ¿no? Esa mirada es todavía parcial. No todos los indígenas son así en la realidad. Luego veremos en el indigenismo indígenas más reales, indígenas que sí van a rebelarse, que sí van a luchar por sus derechos, indígenas revolucionarios incluso, ¿no? Ya, pero en esta etapa todavía la mirada es paternalista. El indio necesita un protector, ¿no? Ya, por haber escrito esta novela, a Clorinda Mato la excomulgaron, chicos, ¿ah? La sacaron de la Iglesia Católica, ¿no? Incluso tuvo que irse del Perú porque muchos sectores conservadores la atacaban, los pierolistas le quemaron su casa, le quemaron su imprenta, ¿no? Entonces tuvo que irse del Perú, ¿no?
ella murió exiliada, ¿no? Bien, listo, listo. Ya chicos, ahora sí, rápidamente vamos a la práctica, ¿ya? Vamos a la solución de las claves, ¿no? A ver, uy, chifa, estamos... Ya, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a publicar las claves correctas, ¿ya? Para no pasarnos del tiempo, ¿sí? Voy a publicar las claves en el PDF, ¿ya? Porque ya tenemos que ver, chicos, el temático, ¿sí? Entonces, mejor nos dirigimos al temático, ¿ya? Ya todos, vamos al intranet temático número 6 de este tercer nivel. ¿Ya? A ver, chicos, abrimos el temático 6 sobre el realismo en el Perú. Ya. A ver, confírmeme si se puede ingresar una confirmación. Sí se puede ingresar, profesor. Sí, ¿no? Ah, ya, muy bien. Listo, listo. Entonces, a resolver el temático.